Bueno, estamos en Weekend, seguimos entrevistando políticos, candidatos, tal vez, vamos a averiguar, vamos a saber, vamos a preguntarle. Es uno de los personajes que más da vuelta en los medios de comunicación y durante los últimos años ha defendido mucho al modelo anterior. Creo que por eso también le disparan. Bienvenido, Leandro Santoro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Sin ningún Les doy problema. la mano a todos. Muy ¿Bien? No, pero creo que sos uno de los que puso la cara defendiendo un modelo. Sí, ese es un sistema de ideas. Nosotros creemos en un país inclusivo, industrial, solidario y soberano. La verdad que creemos que el radicalismo ha hecho un giro hacia la derecha absolutamente imperdonable. Ahora se está haciendo cargo de esa decisión, pero lo cierto es que necesitamos reconstruir un sistema político sobre la base de ejes ideológicos fuertes. Sí, Bueno, radical. Yo Acercado al culturalmente kirchnerismo. yo la verdad culturalmente me siento radical porque me crié en un comité radical, Leo. Milité 25 años, pero ideológicamente no me siento ni radical ni peronista. Me siento una persona de izquierda con sensibilidad social y con una visión moderna de la Argentina. Está bien. A ver, ¿estás cerca de Cristina? Muy cerca. Muy cerca. ¿Vas a ser candidata? Yo te decía recién fuera de cámara, ¿va a ser Macri candidato? Y no sé, Rogelio Frigerio el lunes pasado dijo que el plan Vidal no existe, que va a ir por la reelección Macri. Bueno, no es cierto eso. Lo cierto es que detrás, por lo bajo, se escucha que alguna salida de emergencia están armando. Yo creo que probablemente Macri termine siendo el candidato. También es cierto que ellos no tomaron una decisión, porque la crisis económica es tan profunda y la inestabilidad política es tan grande que tal vez el gobierno tenga que hacer algún cambio de último momento. Entonces yo te decía recién con un ejemplo del ajedrez que ellos tienen las blancas y nosotros las negras. Juega primero el gobierno. No es tan importante si Cristina es candidata o no. A mí me gustaría que sea. Lo importante es que haya un proyecto político que lleve adelante un proyecto de país y que ese proyecto se pueda hacer encarnación en el pueblo argentino. Los errores de Cristina, porque vos la sostenés a ella. ¿Cuáles son los errores que cometió para perder las elecciones? Bueno, en principio ella no fue candidata. En segundo lugar, creo que Bueno, a ver, no quiero hablar del modelo porque el modelo es amplio y podemos hablar de un montón de situaciones. Vos dices que perdió fue Scioli, sí, fue Scioli. Está bien, pero pertenecía al espacio. Sí, pero hubo un agotamiento. Sí, por eso no le iba a quitar el cuerpo a la pregunta. Yo creo que hubo un agotamiento del modelo nacional y popular en toda América Latina. Y hubo una restauración conservadora neoliberal también en toda América Latina. La derrota en la Argentina está en sintonía con lo que está pasando en Ecuador, con lo que pasó en Brasil, con lo que pasa en Chile. Hay un agotamiento y obviamente los pueblos siempre esperan más. Y Macri ganó diciendo que iba a mantener buena parte de lo que se había hecho en la gestión anterior y que iba a corregir los errores. Destruyó todo lo bueno que se había logrado, se persistió en los errores que había en el gobierno anterior y creó problemas nuevos. Y bueno, pero ¿qué se puede esperar para un próximo gobierno supuesto que gane Cristina? Se puede esperar una concertación social muy fuerte, un pacto entre el capital, el trabajo, la sociedad civil, los partidos políticos. Se puede esperar conducción y conocimiento a la hora de poder timonear un barco que va a transitar aguas muy turbulentas. Porque hay que decirlo eso, ¿no? Sí. Yo creo que los candidatos todavía, viste, no van a decidir tirarse por el globo, porque me parece la semana pasada con la última imagen de Vidal en Chapatmalal, que apareció Macri con las sonrisas, no le gustó a nadie. No. O sea, por ese lado no va a ir nadie porque estamos Es una jodidos, situación vamos a crítica. ser ciertos, ¿no? Mirá, este gobierno va a dejar un problema inédito. Se llama esta inflación con endeudamiento. ¿Qué significa eso? Que va a haber, el próximo presidente va a tener que resolver una crisis de inflación, una crisis de recesión y además una crisis de deuda. Es muy difícil porque en teoría, viste, cuando tenés recesión no tenés inflación y cuando tenés inflación no tenés recesión. Entonces vas a tener que encarar un plan que genere reactivación y un plan que al mismo tiempo estabilice. O sea, hay que tener un plan para estabilizar y un plan para reactivar. Es muy complejo eso, hay que administrar muchas tensiones, hay que tomar decisiones que son muy delicadas, muy finas. Pensá vos quién puede llegar a ser presidente y que tenga la espalda y la experiencia suficiente como para poder operar en ese nivel de detalle. Yo creo que no hay mucho. Bueno, estamos hablando de tal vez un gobierno de concertación de alguna forma, pero también tienen que abrir las bases. Sin duda. Cristina se reúne con todos, que no salgan los medios de comunicación, pero si vos vieras quiénes son... Sí, uno todos. cuando rastrea infos... por izquierda y por derecha. Sí, Ella tiene los sensores puestos en la sociedad, sabe perfectamente lo que ocurre. Creo que además, como todos, digamos, ¿no? O sea, somos conscientes que la situación es muy delicada. Distinto era por ahí 2003, 2004, cuando Néstor venía de asumir una responsabilidad muy fuerte y el costo social lo había pagado Dualde. La verdad es esa. Sí. Y él le tocó la recuperación, el punto, digamos, de la recuperación del ciclo. Acá no. Acá el próximo presidente, sea Macri, sea Vidal, sea Cristina, sea Labaña, sea el que sea, va a tener que administrar
Nada. El epicentro de una crisis. Sí. ¿No? Bueno, va a haber que tener mucha cintura política y además va a haber que ser muy tolerante porque obviamente la Argentina es un país que se vive todo con mucha pasión y se necesita transitar un camino de responsabilidad para enderezar el barco y para evitar que la gente sufra. Vos decís que Cristina no va a ser la guerrera que suba todos los días a la mañana y tenga algún enemigo enfrente. No, al revés, yo creo que Cristina se va a pelear cuando se tenga que pelear, que este es uno de los problemas que tiene este gobierno, que le ha entregado el poder al Fondo Monetario y a los bancos y a las grandes corporaciones, pero también va a concertar cuando tenga que concertar, ¿no? Creo que tiene esa experiencia. O sea, este gobierno le entregó la administración del Estado al Fondo Monetario, a los bancos y a las grandes corporaciones. La delegó. Sí. Cristina eso no lo va a hacer. Si se tiene que pelear con algún banco, con alguna corporación o con el fondo, lo hará. Ahora, lo que no va a hacer tampoco es ir a pelearse con todo el mundo para quedar en la historia como que fue una mártir. Ella es consciente que el gobierno se tiene que ejercer con responsabilidad porque cada decisión que se toma desde el lugar que está un presidente le afecta la vida a muchas personas. Entonces yo veo una Cristina con mucho conocimiento de lo que pasa en la región, con mucho conocimiento de lo que pasa en el país, muy preocupada por eso. Ella siempre transmite su preocupación por el estado de la debilidad de las instituciones y creo que es una de las pocas personas en la Argentina que tiene condiciones para hacerse cargo de lo que viene. El tema de la corrupción. A ver, me parece que eso es... Alguien tiene que salir a hablar en voz alta de esto para sacar los fantasmas de encima o hacerse cargo. Mirá, yo siempre hablo de corrupción sencillamente porque no soy ladrón, no lo seré, me pueden escañar, nunca me van a No, encontrar está nada. bien, pero me parece Sí, que... sí, a ver, pero- ¿por qué? Los medios No, insistieron obvio. mucho, pasaron 3 Se años utilizó- y pico, no vemos qué pasa. A Florencia no la dejaron que se quede en Cuba. Bueno, también hay una Bueno, jugadita ahí, a ver, ¿no? vamos por partes. Sí. Primero, hay un montón de compañeras y de compañeros en nuestro espacio que dan la cara. Daniel Film, usted puede hacer una lista enorme de gente acá también lo supervaliosa tuvimos. por Sí, eso. sí, Gustavo Segundo López, lugar, sí, yo sí. creo que hay mucha gente que utiliza el argumento de la corrupción para disimular otros problemas, básicamente los socioeconómicos. Tercero, creo que hay toda una guerra judicial en América Latina, muy fuerte, orquestada, aunque parezca increíble para mucha gente, por los Estados Unidos, que trata de perseguir a los dirigentes políticos populares inventándole causas de corrupción. Cosa que no pasa con los dirigentes políticos de la derecha. Fíjate, Lula está en Cana, en Brasil, Sí. por un departamento que nunca tuvo, nunca habitó, ni existe ningún documento. A Temer lo metieron 5 minutos y lo sacaron. Entonces, es muy grosero lo que está pasando con la justicia. Creo que hay que depurar la justicia. El caso del fiscal Stornelli es un caso testigo. Está súper comprobado que el tipo utilizaba una estructura de espionaje paralela para extorsionar a las personas que estaban siendo investigadas por su fiscalía y sacarles plata, para hacerles decir cualquier cosa. Está grabado, filmado, hay documentos. Está hasta las manos. Entonces, ¿cómo avanzar con un proceso de depuración de las instituciones y para transparentar definitivamente la Argentina? Hay que hacer un cambio profundo en la justicia, donde obviamente estén todas las lupas puestas, donde haya consenso importante de todos los partidos políticos. No es un consenso de un partido ni de un sector de la sociedad. Vamos a tener que recrear un consenso grande para poder refundar tal vez uno de los poderes más corruptos de la democracia. Y después participar. O sea, la verdad es que ningún gobierno per se te da garantías. Ninguno, de ningún país del mundo, de ningún signo político. Nosotros creemos que tiene que haber un rol activo de la ciudadanía, que controle, que audite, que esté presente, que participe, que exija. Eso pasa nada más cuando explotan las cosas. La gente se... No, en Uruguay, mirá, no. En Uruguay, viste... A ver, te pongo un caso muy concreto. Yo no solamente soy un tipo honesto, sino que además trato de ser austero. La austeridad no es un valor que la sociedad valore en un político, ¿no? Si vos viajas en subte, tenés un auto como el del promedio de la clase media, yo vivo como la gente que represento. Y no todo el mundo te lo reconoce. Hay mucha gente que piensa que sos un político de categoría inferior porque no vivís o no alardeás. Pero eso dentro de la sociedad, política. no. Fíjate Vos cómo decís se que valora. la sociedad Obviamente te hay pide que te pongas una camisa de marca, que te compres el coche más caro para representarlos. A ver, hay algo aspiracional y hay algo Sí. por lo menos de no condena. Vos fijate hasta cómo van vestidos, los autos que tienen, los relojes. A ver, no hace falta que dé nombre, pero hay mucha gente que vos te das cuenta que parecen celebridades. Y hasta se entrenan en el uso de aparentar que tienen una posición, un estatus superior al resto. Y eso no siempre está cuestionado por la sociedad argentina. Hay un montón, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros, y en eso hay que aprender de la sociedad uruguaya tal vez, ¿no? Me parece que además tenemos que exigirle a nuestros dirigentes políticos que le den un guiño a la sociedad en términos de que empaticen con el dolor que está pasando la gente. Bueno, lógico, mínimo. Las últimas dos. Si fueras Macri hoy,
¿qué harías? Vos, Macri, presidente, o sea, sacate la ideología o tenés la ideología, ¿qué haces con el país hoy? No, hay que llamar a una él tiene que pedir auxilio a las fuerzas democráticas de Argentina. Él necesita respaldarse sobre el movimiento sindical, sobre el movimiento obrero, sobre el movimiento empresario, sobre el movimiento pyme, sobre los partidos políticos, sobre expresidentes. Todo el mundo que habla con él tiene la sensación de que es un tipo que está encerrado en el palacio. Hoy hablaba con una persona muy importante de la Argentina, que me decía, no es un gobierno de diálogo, es un gobierno que está encerrado en el palacio. Los funcionarios no son funcionarios de gobierno, son funcionarios de palacio, viven encerrados sobre... Con las intrigas palaciegas, estamos sobre hablando. sus propias realidades, sus propias convicciones. Es un error muy fuerte eso. Entonces yo creo que lo primero que tendría que hacer es ponerle el oído a la gente y fundamentalmente al sector productivo de la sociedad. ¿Y si fueras Cristina ahora, qué haces? ¿Te presentás? Yo creo que ella se va a tener que presentar, deseo que se presente. Yo ¿No ves la imagen desgastada? Que la gente... Digo, esto de la grieta. Sí, a ver, sé que hay un sector, todo político que fue protagonista durante muchos años tiene un desgaste por supuesto, natural. Digamos, ¿no? Ahora, por otro lado, si vos me preguntás, encontrás una persona más capaz, más preparada, y no la encuentro. Si la encontrara, la estaría bancando. Ahora, vos estás adentro de la política. ¿Qué formación tienen los políticos? Y algunas de élite y otros elementales, muy rudimentarios. Yo estudio todos los días. No, a vos sí, vos sos un tipo leído. ¿Qué lees? Todos los días. Y bueno, no sé, estoy leyendo en la mochila, tengo uno de Stiglitz, La Gran Brecha. Tengo para leer hoy a la noche, entre hoy y mañana, el último libro de Jorge Alemán, que me invitó a presentarlo la semana que viene. Informes económicos todos los días. Los diarios, los 5, los más importantes. ¿Y con qué te formaste? ¿Con qué lectura te formaste? Y a mí bueno, primero obviamente la universidad me ayudó mucho, todo lo que es la teoría sociológica y las teorías sociales de Marx, Gramsci, Althusser, los posmarxistas, si querés, los marxistas y los posmarxistas. Y después le di mucha importancia a las recomendaciones que me daba Raúl Alfonsín, con el cual tuve la suerte de compartir muchas horas de charla. Y él era una persona con una formación humanista muy fuerte y nos recomendó siempre autores como Erich Fromm, Adam Schaff, de una suerte de socialismo humanitario, humanista. Los estados de bienestar europeos, bueno, de alguna forma. Eso para lo filosófico. Y en términos económicos, seguramente. Hay autores como Galbraith, no sé, Krugman, los norteamericanos, y después los europeos. Hay cientistas políticos que son claves para entender por dónde va. A ver, la reconstrucción del régimen político tiene que estar siempre en sintonía con un régimen económico de acumulación. Entonces necesitas a veces leer autores que tienen más formación económica y a veces más formación sociológica para armarte como cuadro militante una visión integral. Es un error leer solamente de economía, o solamente tenés que lograr por lo menos la sociología, la ciencia política, la economía y la verdad también la literatura. Deuda que estoy desde hace muchos años, o que vivo lamentablemente padeciendo de hace muchos años, porque por leer lo otro dejo de leer literatura. Son 4 dimensiones de la formación intelectual de una persona que son claves para poder cumplir su misión militante. ¿Y vos cuando hablas con políticos qué sentís? ¿Le faltan 3 patas? ¿Le faltan las 4? Bueno, en general siento que porque a veces los políticos van a la televisión a hablar las cosas que escuchan en la televisión. Ahí está, repiten. Eso es lo que más, no tienen el discurso propio. Vos tenés un discurso propio, ¿les pueden gustar o no? Es así, pero vos te lo armaste, tenés tu filosofía, uno cuando te escucha, habla con vos, tenés algo, ¿viste? Cuando uno sale a hablar, tienes un mundo en la cabeza. Bueno, pero hay otros que uno ve que nada más se limitan a responder y tienen, ¿viste? 30 años, yo también parezco pendejo, pero la verdad ya hace 30 años que milito. Tuve la suerte de estar acompañado por cuadros muy importantes, que soy muy chico, que me incentivaron en la lectura. Y fundamentalmente, a ver, cuando uno tiene sensibilidad social y quiere contribuir con el momento histórico que le toca vivir, tiene que encontrar, la curiosidad es una condición indispensable de la inteligencia y de la capacidad de adaptación. O sea, vos tenés que ir a los libros muchas veces a buscar respuestas que te surgen como consecuencia de la angustia que sentís por no poder transformar la realidad todo lo que te gustaría. Entonces, hija de esa angustia que sentimos los que tenemos una deuda con la sociedad, que sentimos que tenemos que hacer algo, nos esforzamos para tratar de interpretar lo que pasa y tomar de algunos autores herramientas conceptuales que nos permitan entender y operar sobre la realidad. Leandro, muchas gracias por venir y bueno, suerte. Bueno, gracias. Porque la suerte de usted va a ser la nuestra. Sí, la suerte de todos. Señoras y señores, Leandro Santoro pasó por Weekend.